¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartirle, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos y gracias por sus comentarios constructivos. Y la última información, y sin duda alguna que ha trascendido, es de la Fiscalía de Nueva York, la que se ha desprendido de la Fiscalía de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica, y en la cual ha solicitado al juez Kevin Castle que imponga una condena de cadena perpetua al expresidente Juan Orlando Hernández. Asimismo, la Fiscalía exige que se pague una multa de al menos 25 millones de dólares y fracción. 10 millones de dólares que se le decomisen y que se le decomisen. Que se le decomisen y que pague una multa de 10 millones y además que se le decomisen 15 millones de dólares. O sea, eso al final de cuentas es un pago de 25 millones de dólares. Más la cadena perpetua. Ahora, ¿se puede no pagar esa cadena? Si va a una cadena perpetua, entonces, ¿qué es lo que pasa en caso de no pagar? ¿Qué acotaciones nos puede hacer Mike Vigil esta tarde en relación a esto, que ha vendido con la misma narrativa don Mike Vigil? Y efectivamente, a 2 años que hemos venido dándole seguimiento a esto y que hemos tenido a Mike Vigil 2 años en Analistas de la Noticia, aquí está la parte final. Y esta es la parte final y Mike como que ha venido dándole una lectura impresionante y lo tenemos casi a pocas horas para que se lea esta sentencia a Juan Orlando Hernández. Buenas tardes, don May. Buenas tardes, siempre un placer. Sí, cuéntenos un poco sobre esto. Ya la sentencia está pidiendo que se le imponga la pena más grave, o sea, que se le ponga una pena más grave, o sea, que no solamente, que me imagino que es de una cadena perpetua, sino que de varias. Al decir una pena más grave, ¿a qué se puede referir esto? Bueno, yo creo que muchas veces, por ejemplo, en este caso, los fiscales federales están solicitando que el juez Castel le va imponiendo una cadena perpetua. Eso ya yo lo sabía desde mucho tiempo. Y una multa. La multa algunas veces es una situación donde es difícil para colectar o que el acusado dé ese dinero, porque los dineros, los activos, las propiedades están en Honduras. Entonces es difícil para que los Estados Unidos vaya congelando o decomisando ese dinero. Por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, como a Chapo Guzmán, solicitaron, si me acuerdo bien, como $1 billón, pero es muy difícil para que los Estados Unidos vaya confiscando ese dinero. Entonces muchas veces es simbólico. Entonces muchas personas me preguntan, ¿y qué si le dan una cadena perpetua por todos los delitos que el jurado halló culpable al exmandatario? Pero una sola cadena perpetua es una cadena perpetua. Nunca va a salir de la cárcel si el juez Castel le dicta una cadena perpetua al exmandatario. Don May, además de esto, se le agregan otras cosas. Falso testimonio en la corte y le pide la sanción más grave, la más grave posible. La más grave posible es una cadena, como dice usted. Sí, una cadena perpetua, y están tomando también en cuenta la sentencia que el juez Castel le dictó al hermano del exmandatario Tony Hernández, que era cadena perpetua más 30 años. Entonces, afuera el juez Castel, ahí los fiscales saben perfectamente bien que Tony Hernández no era la
la cabeza o el autor intelectual de esta conspiración que era enorme en Honduras, era el Juan Orlando Hernández. Entonces, mi posición es que sí le van a dictar una cadena perpetua. Lo curioso es que los defensores están solicitando 40 años, pero 40 años para Juan Orlando Hernández, de todas maneras, directa o indirecta, fuera una cadena perpetua, porque el exmandatario tiene aproximadamente 55 años de edad y ya cuando saliera libre, si sale libre, que no lo creo, tuviera 95 años de edad. Don Mike, ¿qué otro tipo porque se ha dicho de que este juez da ahí tiene mucha lectura corporal, no sabemos en qué consiste, qué es lo que se va a desarrollar mañana exactamente, cuánto puede durar la lectura de esta sentencia? No va a durar mucho tiempo. Yo creo que media hora, máximo una hora. Normalmente cuando dictan la sentencia ya tienen todos los informes, ya tienen toda la información. Entonces el juez Castel nada más tiene la audiencia. Va a estar presente los fiscales, la defensa, Juan Orlando, y él va a hablar de que va a dictar su sentencia basado en la evidencia, basado en los informes, basado en todo eso, y le dicta la sentencia. De ahí se lo llevan, por ejemplo, a la cárcel metropolitana, y entonces yo creo que el Buró de Prisiones ya tiene una prisión a donde lo van a enviar poquito después de que dicten la sentencia. Solo que después yo creo que los defensores pueden apelar, todos los acusados tienen ese derecho, pero yo no creo que va a llegar a nada porque la apelación de Tony Hernández no llegó a nada. La apelación de otros vinculados en esta conspiración no llegó a nada. Aparte, yo no miro que ocurrió errores en el juicio. El juez Castel ya tiene años, así como juez federal. Es una persona que es imparcial, es uno de los mejores jueces que existe en los Estados Unidos, solo que no va a llegar a nada la apelación. Sí, en estos momentos vamos a ver en pantalla sobre esto de lo que se le está siendo condenado a Juan Orlando y la sentencia. Prácticamente de todos estos delitos, los cargos en contra de Hobbs es conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. Sentencia mínima, esa no aplica, queda la de los 10 años. Sentencia máxima, cadena perpetua. Que hay otros también ahí, es por portar, creo que hay compañeros, a ver si hay otros, es por portación de armas, de guerra. Pero bien, casi todos estos cargos en contra de Juan Orlando Hernández, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, sentencia máxima, cadena perpetua. Sentencia mínima 30 años. O sea, todo esto realmente al final se condensa en una cadena perpetua. Todos esos cargos. Sí. Así es, Mike. Sí, totalmente. Tienes toda la razón. Y el juez Castel puede decir, ok, pues le voy a dar una cadena perpetua por cada delito, que son 3. Pero como siempre ha dicho, eso fuera simbólico, porque una cadena perpetua sola es lo que tiene valor. Las otras son simbólicas porque no es como que el exmandatario va a estar en prisión por una cadena perpetua y luego por otra y por otra. Nada más una es suficiente.
Muchas veces dicen, como en el caso de Tony Hernández, cadena perpetua más 30 años. Pues los 30 años son simbólicos porque no es como que va a estar en prisión sirviendo una cadena perpetua y luego que va a tener que estar otros 30 años. Va a morir en cárcel con una cadena perpetua. Sí, don May, ¿cuál es la participación de Juan Orlando Hernández en esta sentencia mañana? Pues en realidad nada. Él va a estar allí cuando vaya pronunciando la sentencia del juez Castel. Posiblemente el juez Castel va a dejar que él diga o haga una declaración breve. Pero se trata de esto, mira, que Juan Orlando, después de que fue condenado, dice que todavía es inocente. Entonces, nos hallaron culpable 2 miembros de un jurado que fue seleccionado también, no nomás por la fiscalía, pero también para la defensa. Y entonces Juan Orlando hizo errores. Por ejemplo, yo dije que si tomaba el estrado, que lo iban a hacer pedazos. Entonces, Juan Orlando, en su opinión, dijo, pues yo soy abogado. Yo sé cómo presentarme en estos juicios. Yo sé cómo contestar. Y entonces, por su propia arrogancia, tomó el estrado. Y en el contrainterrogatorio por parte de los fiscales, normalmente se demoraran 2 días, 3 días, y en este caso en 3 horas lo terminaron, porque ya habían, como dije anteriormente, lo hicieron pedacitos, y luego trajeron a 2 generales de Honduras, y en realidad lo metieron más por la cabeza al exmandatario, porque lo hundieron adelante del jurado, lo pusieron en graneros nacionales, como se había declarado un testigo que llegó ahí, tomó dinero de Giovanni Fuentes, y uno de los generales lo puso ahí en graneros nacionales. Entonces fue un desastre para la defensa. ¿Hubiese cambiado ese panorama, don May, si en todo caso Juan Orlando Hernández se hubiese declarado culpable? Pues yo creo que posiblemente llegara a una negociación. No te digo que era 100%, pero los defensores posiblemente llegaran a un acuerdo con los fiscales que no recomendaran a una cadena perpetua si él se hallara culpable. No sé si fuera logrado eso, pero fuera sido mejor táctica o estrategia que llegar a juicio. Y yo siempre dije que si llegaba a juicio, entonces eso iba a ser un gran error de su parte. Aparte, también la ex primera dama le escribió una carta al juez Castel hablando del juicio, y luego dice que ella como esposa sabía todo lo que hacía Juan Orlando, queriendo decir que nunca miró cosas o actividades ilícitas, pero se mete por la cabeza también, porque si llegan, no digo que lo van a hacer, pero si llegan a acusarla a ella, entonces van a usar esa carta o esa correspondencia como evidencia, porque dice, yo sabía todo lo que hacía mi esposo. ¿Cómo no? Muchas gracias, don May.
Sabemos que tiene compromisos en esta mañana y que todos estos días más compromisos ha tenido en relación a esto de Juan Orlando Hernández y toda esta situación que está pasando en México también, ¿no? De la elección de jueces a través de cargo, como cargos de elección popular. En otra oportunidad hablamos de ese tema, ¿no? Sí, pero siempre la orden para ti, siempre la orden. Muchas gracias. Gracias por su deferencia, definitivamente, don Mike. Gracias. Gracias, buen día. Mañana listo, ¿verdad? También. Bien. Así está la situación, pero que ha dicho también doña Ana Hernández en relación en las últimas horas en cuanto a esto de la sentencia de Juan Orlando Hernández. Tenemos listo ya el material. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Porque nadie puede estar por encima de la ley. Ni yo como presidente, que nadie está por encima de la ley. Cada quien es responsable de sus actos. Repito, nadie está por encima de la ley. El expresidente Juan Orlando Hernández está a 48 horas de conocer su sentencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Hernández fue hallado culpable por 3 delitos de narcotráfico en marzo del presente año, cuando se desarrolló el denominado Juicio del Año. Después de que se conozca la sentencia del exmandatario, se iniciará con el proceso de apelación, asegura su esposa Ana García de Hernández. El proceso de apelación que nos va a permitir demostrar la inocencia de Juan Orlando, limpiar su nombre y de una mejor manera poder llevar todas las pruebas que en esta instancia el juez no permitió que se presentaran, ni la fiscalía las aportó como debía de aportar información exculpatoria. No es un día fácil, no va a ser un momento fácil para nosotros. Obviamente hay muchas emociones, hay mucho dolor, pero nos mantenemos firmes y afianzados en Dios y creyendo que la justicia de Dios va a obrar y que vamos a demostrar la inocencia de Juan Orlando. Expertos en materia legal aseguran que a pesar de la solicitud de la defensa de una pena mínima de 40 años, el delito de importación de cocaína con uso de arma de fuego tiene una única sentencia posible y es la cadena perpetua. En el caso del expresidente Hernández, ¿qué se le avisora? A pesar de que la defensa ha solicitado mínimo 40 años, pues que desgraciadamente para el expresidente Hernández hay un delito de los cuales lo acusaron y lo encontraron culpable, que es el de utilización de armas de fuego con el ánimo de importar cocaína. ¿Qué sucede? Que esa sentencia es única, es decir, no hay máxima, no hay mínima, y esa sentencia única forzosamente obliga, valga el juego de palabras, al juez que está sentenciando, en este caso Castel, a tener que emitir su veredicto, y su veredicto es que el expresidente Hernández, además de ser culpable, lo van a sentenciar a una cadena perpetua. Hernández está declarado culpable de 3 cargos: conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína; y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua. Como tercer cargo, conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína; y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal del Distrito Federal determinará la sentencia después de considerar las pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. Bien, vamos a una breve pausa, ya retornamos.
Bien, así como lo dijo don Mike Vigil en el segmento anterior, dijo, con una cadena perpetua es más que suficiente. Habíamos estado dialogando desde tempranas horas de la mañana y gracias por la deferencia de la colega Glenda Llanes, quien está en Nueva York y que sí, más por el interés que le pica el gusanito del periodismo, ha estado Glenda, ha estado pero de lleno metida en este juicio y dijo, no me lo puedo perder, dice, he estado en todo este juicio, ¿por qué no tengo que ir a lo de la sentencia? Y ahí está, se tuvo que mover de un lugar que le lleva 3 horas de diferencia, así que te agradezco, Glenda, por tu deferencia y también por la información que nos has proporcionado de primera. Sé que el documento salió muy tarde y que fue guindado ya público en la Fiscalía de Nueva York y que no ha hecho llegar para analistas de la noticia. Y en eso ha señalado algunas cosas, Glenda, en el cual que con una cadena perpetua es suficiente. Es decir, hablabas también de que se decía en algún momento que se le estaba buscando la pena, o sea, que se le agregara algo lo más grave posible a Juan Orlando Hernández. ¿Qué se puede interpretar por esto, Glenda, que le ha dado seguimiento a todo esto? Buenas tardes, Glenda. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño, al que tus suscriptores, la gente que te ve en el canal y en este programa en especial. Pues sí, estamos aquí nuevamente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York esperando a mañana que sea esta hora de la lectura de la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Y precisamente ayer antes de la medianoche, me está pidiendo que mueva la cartera porque aquí por una amenaza de bomba o algo así, sí, que me la lleven. Entonces, miramos que antes de la medianoche la Fiscalía pues publicó este documento que es lo que plantea. En una parte del documento pues está precisamente como una especie de respuesta a lo que dijo la defensa en su planteamiento de sentencia el viernes anterior, que justo lo hizo como 5 minutos antes de las 12 de la noche del viernes anterior, que era el plazo que tenía o el que habían solicitado al juez. Y la Fiscalía hizo lo propio y en este caso vimos un documento muy extenso de más de 60 páginas y además tiene un anexo con fotografías, la historia de Magdaleno Mesa, de su esposa, asesinatos, algunas cosas que no las vimos específicamente para todo el público en el juicio, pero sí las estamos viendo en este documento que vi en muy fuerte a la Fiscalía, como pegando con todo y diciéndole al juez que está pidiendo, en muchos párrafos dice cadena perpetua, pero en uno en específico dice la pena máxima disponible. Esta es una frase que me ha como tocado bastante, porque esto te dice que cualquier cosa puede suceder. Más que, ya sabemos, algunas personas están diciendo cadena perpetua son 40 años. No, cadena perpetua es eso, una vida. O sea, si la persona tiene, yo te decía extra micrófonos, aquí hay 2 tipos de cadena perpetua. Hay un tipo de cadena perpetua que a los 25 años o a los 30 una persona puede solicitar una revisión de su caso, y algunos son incluso excarcelados por cuestiones de salud, por que hicieron algo bueno dentro de la cárcel, porque muestran su arrepentimiento, y es más que todo, se les da la oportunidad a estas personas que se han declarado culpables. Y hay otra cadena perpetua, que es esta que se le dio al Chapo Guzmán, por ejemplo, o a Tony Hernández, al mismo Giovanni Fuentes Ramírez, una cadena perpetua más 30 años. Ese plus es una cosa terrible para todos. Sabemos, este tipo de cadena perpetua difícilmente llega a revisión, difícilmente una persona cambie o sea excarcelado, ni siquiera a los 30 años. No hay mucho dato sobre eso. Y volviendo al documento de la Fiscalía, sí vimos una Fiscalía. Sí, he interrumpido, ¿no? La comunicación con la colega Glenda Llanes desde Nueva York.
quien la tenemos vía Zoom, que nos está dando detalles sobre este documento, y a ver si lo colocamos las imágenes también de que contiene el documento, que es esta es la narcolibreta, ¿no? Pero esto la sacan en el documento, que se lo agregan directamente al caso de la sentencia que está haciendo la Fiscalía, ¿cierto? Vamos a decirlo, creo que está un poco más claro en el documento, y también incluso aparecen escenas donde es asesinado Magdaleno Mesa. Y ya, sí, continuamos con Glenda. Ok, está bien. Estamos bien. Sí, Glenda. Ahora sí, es que hubo una interrupción ahí. Entonces, seguíamos con tu exposición en relación al caso del tipo de sentencia, el tipo de cadena perpetua que se aplicaba a Chapo Guzmán, a Ramírez, a Giovanni Fuentes, perdón, y especialmente también a la de Juan Orlando Hernández. Y aquí le quisiéramos agregar algo, y es a este tipo de multas que generalmente son simbólicas, porque eso no lo recuperan. Pues es decir, algo que si los bienes están en Honduras es un tanto difícil aplicar ese tipo de multas, decía don Mike Vigil, y que esto puede durar 30, 35 minutos de repente la lectura de la sentencia. Fíjate que yo sí me atrevería, y con mucho respeto a todos los que opinan y han estado en otros juicios, porque este es el primero que yo estoy, además es muy costoso, no creo que vuelva a otro, pero esto por el significado en la historia de nuestro país, y no tanto porque fue encontrado culpable o porque uno tenga algo un poco deseándole mal a alguien, no, era para vivir la experiencia y para saber qué sucedía. Estuviéramos diciendo otra cosa si el veredicto fuera contrario, igual estuviéramos dando a conocer lo mismo. Te voy a decir esta parte de cuánto puede durar mañana y a qué horas podríamos saber cuánto es la condena o cuánto que le va a aplicar el juez Castel, y si va a tomar la sugerencia porque puede hacer dos cosas. Puede sí tomar en cuenta algo de la defensa, o puede simplemente ignorar incluso hasta la de la Fiscalía y tomar su propia decisión, porque eso es lo que hace un juez. Dice, bueno, la Fiscalía se va por todo, se va a lo máximo. Pero yo me atrevería, como hay un espacio para darle en este caso, no es el acusado, sino que ya el convicto, el que fue encontrado culpable, el señor Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y que está esperando su sentencia, le va a dar un chance. Nosotros sabemos que ellos hablan bastante, que hablan mucho, que se extienden. Entonces no sabemos cuánto tiempo le va a dar el juez. Y también el juez se toma su tiempo para darles ahí su regañadita o su consejo para que lo piensen, para que van a la cárcel y asimilen. Pero esto lo hace mucho, hemos visto con la gente que se ha declarado culpable, y lo vimos con el señor, con Tony Hernández, que le dio por todos lados, así como Tony también se tomó su tiempo, pero creo que podría durar hasta una hora, puede ser, depende de los tiempos del juez Castel, que estamos hablando de una hora entre las 11 y 12, hora de acá, 9 a 10, hora de Honduras, y que el juez Castel es un hombre de 73 años que tiene sus tiempos bien marcados, se va a almorzar. Entonces de repente podríamos decir que todas estas cosas podrían darnos entre cómo se desarrolla, porque tiene chance la defensa, tiene chance el señor Juan Orlando Hernández de hablar en buscando que los años de sentencia no sean tan crueles, no sé qué posición va a tomar, porque vimos los documentos de la semana anterior y los del fin de semana, que no fueron, yo diría, no soy culpable, pero pido que no sea tan duro, pero las cartas no fueron de esa manera. Cada quien pues está peleando por lo suyo y diciendo el señor Juan Orlando Hernández, su familia, que es inocente, y lo hacen de esta manera fuerte. No sabemos mañana si de igual manera lo va a hacer el señor Juan Orlando Hernández, pero yo me atrevería a decir que va a ir por la hora, un poquito más, no tan breve. Sí, Glenda, habías detectado también ahí en ese documento que, entre otras cosas, le agregan el falso testimonio y piden la sanción más grave disponible.
Exactamente. Sí. Entre todo lo que dice la fiscalía, está agregándole en esta que le dice al juez, Sí. que le está diciendo, agregando el falso testimonio que dio el señor Juan Orlando Hernández, que lo hizo en su juicio, porque si él fue encontrado culpable y él está diciendo que es inocente y no lo acepta, entonces la fiscalía lo toma como falso testimonio y es un agravante y es un argumento de los que podemos leer en este documento. También esta parte que yo te decía al inicio, esto de que cadena perpetua o que habla de que el delito de que él cometió siendo presidente de la República de Honduras es como algo nunca visto. O sea, eso me escandaliza a mí ese párrafo. Es algo que dicen indescriptible, o sea, como que no lo pueden valorar. Como que no lo, o sea, es exagerado, es increíble. No pueden asimilar. Exactamente, incluso no tienen manera de medirlo, más o menos así lo podemos interpretar. Por eso ellos están pidiendo, óyeme, vamos a repetirlo y sin ánimo de molestar a los que se sienten ofendidos, pero así dice el documento. La pena, la mayor pena disponible. ¿Qué te dice eso? Sí, generalmente no va, la gente dice, 3 cadenas perpetuas. No, porque es como, no es para mofarse así, pero la mayor pena Sí, bien. Seguimos teniendo unas fallitas por ahí, pero la mayor pena disponible es una cadena perpetua, puedes decir. Es suficiente, creo que con una cadena perpetua, no como había hecho la solicitud de 40 años, pues decir, 40 años era más fácil poder negociar y era parte de las peticiones que hacía el expresidente Juan Orlando Hernández y la carta que también enviaba Ana Hernández y que solicitaban eso. Pero al parecer la fiscalía, con lo que está solicitándole la fiscalía al juez Kevin Castle y esa definición y determinación que tiene el juez Kevin Castle, pues al parecer todo indica que con una cadena perpetua es más que suficiente. 3 cadenas perpetuas, pues definitivamente, si solamente una, es como aquel que le agregaban, tiene 2000 años de prisión, decía. Algo así viene siendo, pero que al final de cuentas son inapelables, son un tanto difíciles de cuestionar, de negociar y que ya prácticamente es una cosa juzgada. Es cuestión de minutos, cuestión de horas, que vamos a conocer el veredicto final, que es la lectura de la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Y es el máximo trofeo, definitivamente que es el máximo trofeo, y siempre lo dijimos desde un inicio aquí, que es el máximo trofeo de la DEA y de los propios Estados Unidos para dejar un mensaje bien claro a la clase política hondureña. Vamos a ir a una breve pausa, ya retornamos. Bien, retomamos este diálogo sobre a pocas horas de la sentencia de Juan Orlando Hernández y hemos también invitado esta tarde al abogado Wilfredo Méndez para que nos dé su expertise como abogado también en relación a este caso de Juan Orlando Hernández y también a lo otro que nos compete directamente ya como política vernácula, política nacional. Y es esto último que la Fiscalía de los Estados Unidos pide al juez Kevin Castle que se imponga una cadena perpetua, o sea, y $25 millones al expresidente Juan Orlando Hernández por los 3 delitos de tráfico de drogas y uso de armas para facilitar el delito. Especialmente eso es lo que está solicitando y al parecer
Eso es lo que el juez Kevin Castle, dentro de la sentencia, es lo que probablemente le dé lectura y que ya esté listo. Su opinión en relación a esto, ¿cuál es el mensaje que deja a la clase política hondureña? Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Carlos. Miren, fíjense que por muchas lecciones que puedan dejar este tipo de sentencias, desafortunadamente la clase política no entiende que tiene que actuar en forma distinta. Pero el asunto es que el narcotráfico también ha tenido una característica, y es que ha mutado. Eso lo podemos ver principalmente en Colombia, de las experiencias más cercanas que tenemos, y además las mexicanas. Cuando este tipo de cuestiones sucede, de sanciones al más alto nivel, como Pablo Escobar, como el Chapo Guzmán en estos países, lo que ha surgido después es que los grupos poderosos se han recompuesto. O como en la mitología antigua, si usted cortaba a un monstruo una cabeza, le salía otra cabeza. Entonces, las clases políticas y los grupos criminales no aprenden de estas lecciones, sino que la ansia de poder y la ansia de tener todo el recurso financiero disponible y las conexiones a nivel no solo de un país, sino de una región e incluso Estados Unidos se vuelven alicientes más bien. Así es que la sentencia que el presidente Juan Orlando Hernández está recibiendo el día de hoy, pues es realmente una sentencia que impacta lógicamente a la nación, porque vamos a ver la individualización de la pena, impacta a nivel del mundo, en particular a nivel de las Américas, principalmente de Estados Unidos para abajo. Canadá ya es como otro mundo, pero lógicamente sí llama la atención a los sectores sociales, políticos, académicos, de investigación, pero más allá de eso, ahí queda, licenciado, y las consecuencias negativas para nosotros, porque imagínese usted que nosotros ya estamos entrando a esas características de los colombianos, que no podían ingresar a los países si no estaban con ciertas restricciones. Un ejemplo nuestro es que nosotros ya no podemos ingresar libremente a Costa Rica. Tenemos obligatoriamente que ir a tramitar una constancia de asuntos policiales, de estar libre de cualquier acción policial en la Policía Nacional, en la Secretaría de Seguridad, para entrar a Costa Rica. Esas son las consecuencias, y otras que lógicamente afectan el turismo, afectan el hecho de la inversión en el país. Sí, fíjese que en el análisis final de la naturaleza y gravedad de la conducta del acusado, señala este documento, es casi de una magnitud impensable y exige la sanción más grave disponible. Señala que la historia y las características del acusado, una sentencia directriz de cadena perpetua, también es apropiada a la luz de la situación del acusado, historia y características. El acusado cometió crímenes a pesar de tener un inmenso privilegio y ocupando los cargos políticos más poderosos de Honduras, como presidente del Partido Nacional de Honduras, Congreso Nacional y luego presidente de la República, como se describió anteriormente. No es nada sorprendente que el acusado no tiene antecedentes penales, en gran medida debido a sus antecedentes y características, lo que permitió protegerlo a él y a sus aliados del narcotráfico, del arresto y el procesamiento y la extradición por más de una década. Imagínense cómo esto, de que lo señalan que es impensable y que exigen la sanción más grave, y que usted dice, bueno, esto no pasa nada, o sea, continúa la situación del tráfico aquí en nuestro país. Y eso, no solo dentro de la clase política, pues también. Sí, y no solo es la cuestión del tráfico. Recuerde que ahora Honduras se ha convertido en productor y en procesador también. Es decir, aquí encuentra usted lugares en los que no solo es el cultivo, sino el procesamiento, tanto artesanal como en forma sofisticada. Lo curioso de todo esto, licenciado Carlos, es que usted ve en las noticias siempre que cuando llega la prensa encuentran los cultivos, encuentran los lugares estos de procesamiento, ya sea artesanal o sofisticado, encuentra avionetas, encuentra productos en la zona de la Mosquitia que han tirado en los barcos, que han tirado en los aviones, pero nunca encuentra los culpables. Es decir, aquí hay un proceso de protección a los que operan en materia de narcotráfico, y eso fue lo que sucedió con el presidente Hernández. Recuerde usted que incluso los radares se apagaban cuando existían este tipo de movilizaciones aéreas. Entonces, toda una estructura estatal puesta al servicio del crimen organizado es lo que mencionan como una cuestión
cuestión impensable, ¿verdad? Fronteras abiertas para que pudieran venir aquí criminales de la más alta monta. Por lo tanto, si las Fuerzas Armadas, si la Policía Nacional, si el sistema de justicia estaban bajo el direccionamiento del presidente de la República, pues está hablando de toda una estructura sofisticada, criminal, muy bien articulada, y eso pues no deja de sorprender. Sí, bien, ahí vamos a dejar este tema porque también nos interesa como gerente de campaña del aspirante a la presidencia de la República y quien va pues tras la búsqueda de la presidencia, el abogado Jorge Calix. Ya prácticamente cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado en las últimas horas, cuál es la posición de ustedes, qué se siente realmente haber fundado, ser partícipe, de cofundador de un partido político que ascendió, llegó al poder y que está dentro del poder, y luego decirle que les peguen la patada y que les digan, no, ustedes ya no pertenecen a este partido político. Así que vayan a buscar otro lugar. Empiezo por eso último, licenciado, en el qué siente uno. Bueno, para empezar, yo no estoy expulsado de Libertad y Refundación, ¿verdad? Sí. Pero sí está expulsado el presidenciable Jorge Calix. Entonces, por lo tanto, mi decisión personal de acompañar el proyecto político de Jorge Calix es una decisión propia y no de expulsión, ¿verdad? El Libre, como muy bien lo decía el presidenciable Calix, ya no representa, por lo cual nosotros lo fundamos, todo el dolor, toda la esperanza, toda la sangre que se derramó y los muertos que tuvimos que enterrar para que naciera un partido que fuese el brazo político del movimiento social, se degeneró en las manos del celayismo, de la familia Castro Zelaya. Si hubiese sido esa la idea o uno pudiese ver al futuro, yo no hubiese participado de ese proceso. Realmente es muy doloroso cómo Libre nació. Por lo tanto, duele muchísimo y hay un impacto emocional muy fuerte de un partido creado con tanta dificultad y con tanto dolor para que al final uno tenga que dar un paso al costado. Lógicamente los principios y valores, el ideario del partido están intactos, pues quienes degeneran sus acciones son los que en este momento están en el poder. Pero el diputado Calix, al momento en que él, por ejemplo, es expulsado, prácticamente se anula todo el movimiento. ¿Por qué se anula? Porque ningún movimiento se presenta sin cabeza. Siempre la planilla de diputados o la planilla de alcaldes tiene que llevar una cabeza presidencial. Si a usted le anulan la cabeza presidencial, anulan todo. Por eso, licenciado Carlos, fue sorprendente. Estuvimos, mire, desde el sábado, bueno, el viernes estábamos en Ciguatepec en una reunión nacional, en una reunión con el equipo nacional, el equipo departamental de Alempira, cuando el diputado Calix recibe la noticia de que ha sido expulsado. Se suspende la reunión a eso de las 2:30, 3 de la tarde. Luego se convoca el sábado a los diputados. El día domingo estuvimos reunidos con los diputados. 10 diputados están apoyando al compañero Jorge Calix en esta salida del Libre, lo que tiene implicaciones también a nivel del número de representación de los diputados. Y finalmente se convoca para el día de ayer, lunes, en horas de la mañana, a la coordinación nacional de todo el país. Todos los departamentos se hicieron presentes y aquí entonces ellos resolvieron, y a mí me sorprendió eso, por unanimidad, la salida de Libre, pero lo que más me sorprendió es el mandato para que Jorge agilizara los procesos de acercamiento y puesta de acuerdo con el Partido Liberal para presentarse como candidato con un movimiento interno del Partido Liberal. Ahora bien, sí, hay acercamientos dentro del Partido Liberal, todavía no han tenido una respuesta, abogado. Hay acercamientos el día de ayer ya a la salida Jorge después de la conferencia de prensa, de inmediato inició las conversaciones y agilizar todos los procesos internos. Lógicamente hay que pasar por algunas cuestiones que ya el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal resolvió, que tiene que ver con una ficha para la reincorporación, tiene que ver también con el hecho de ponerse al día en las cuotas del partido y también con la posterior juramentación, pero que el ambiente dentro del Partido Liberal es positivo en su mayoría, pues lo es. Lógicamente hay 1, 2, 3 que no están de acuerdo, pero como en este caso se deciden por mayorías, pues entonces el ambiente es habilitante y positivo en el Partido Liberal. Eso a nivel formal.
porque a nivel informal, licenciado, las llamadas que yo he recibido, no digamos el candidato presidencial Calix, de diputados, de alcaldes, perdón, en todo el país, liberales que están llamando para incorporarse en los departamentos al trabajo y para poder unirse a este movimiento es realmente agradable y sorprendente. Fíjese que usted dice, bueno, yo no he sido expulsado de Libre, pero sí la persona que yo sigo y la persona en la que yo creo y en la persona que es la que yo pienso que va a llegar a aglutinar y llegar al poder. Pero hay diputados que dentro de Libre se sienten que no solamente agraviados por lo que le han hecho a su candidato, sino que se sienten agraviados y que no han sido expulsados para el caso de Chele Castro, pero Chele Castro dice, Libre nunca más. Libre nunca más por lo que le han hecho a don Jorge Calix. Aún a pesar de que él no ha sido expulsado tampoco de Libre, pero dice que Libre nunca más. Y si no, pues lo escuchamos. Sí, pero mire... A través de una conferencia de prensa, Jorge Calix informó que junto a su expulsión están la de los diputados que votaron a su favor para que fuera presidente del Congreso Nacional, mismos que siguen respaldándolo y con seguridad proclaman Libre nunca más. Nosotros no hemos llorado por eso, ni vamos a llorar. Nosotros construimos el partido y a ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, se nos puede negar esa construcción. Hoy, las calles nos esperan acompañados de la bandera rojo, blanco, rojo del Partido Liberal de Honduras. Libre nunca más. Libre nunca más, nunca más. Vamos al Partido Liberal y está claro. Libres. Bien. Realmente se expulsó también a la bancada, a los seguidores de don Jorge Calix. Sí, hay que recordar, licenciado, que después de que apoyaron 85 diputados, perdón, vamos a ver, bueno, Jorge logró 88 diputados, 86 diputados que lo apoyaran para la presidencia del Congreso. Y solo era mayoría simple, le ocupaba, pero había logrado mayoría calificada, ¿verdad? Ese liderazgo de Jorge pues estaba demostrado desde ese momento en el que ganó legítimamente un Congreso Nacional y luego se impuso a patadas una junta directiva con menos de 40 diputados cuando tenían que tener 56. Inconstitucional y legal. Por eso yo no hablo solo del nepotismo, sino del despotismo. El despotismo es cuando se desconoce la ley y se impone a patadas por la fuerza a lo demás. Entonces, el Congreso de la República, esa fue la medición y además esos diputados posteriormente por la misma presidenta de la República, que no tiene facultades porque no es miembro de la Coordinación Nacional, no es autoridad de partido, anunció la expulsión de los diputados que habían apoyado a Jorge Calix. Creo que en aquel momento del anuncio fueron 25 los que se mencionaron, en los que estaba el diputado Edgardo Castro, Yavés Sabillón y otros diputados. Por lo tanto, ahora que se vuelve a retomar este asunto y en el que imagínese usted que hasta ahora era una perversa estrategia de no notificarle al presidenciable Calix que sus derechos políticos estaban suspendidos dentro del partido al ser expulsado. Eso, por fortuna, el viernes de la semana pasada, en una entrevista, lógicamente la prensa, pues le debemos mucho a la prensa en Honduras, ¿verdad? Desde el hecho de destapar toda la narcoactividad en el país, cosa que no lo hace el sistema de justicia, como las verdades que se logran sacar de funcionarios públicos, como sucedió con el embajador de Corea, integrante del Tribunal de Honor, Rodolfo Pastor, cuando el viernes dice que Jorge está expulsado. Entonces, esos diputados también se sienten aludidos, esos diputados también han salido con Jorge, no todos lógicamente, porque en el camino algunos fueron cooptados, pero 10 diputados están acompañando al diputado Jorge Calix en esta salida y 18 coordinadores departamentales, lo que significa que también yéndose abajo, coordinaciones municipales y lógicamente y simpatizantes, militantes de Libre, pues estarían respaldando al diputado Jorge Calix en esta gesta dentro del Partido Liberal. Retornar al Partido Liberal es lo más correcto, es lo más lógico. Sin duda alguna, quedaría diezmado Libre con el hecho de que una fuerte cantidad, porque no solamente gente que está resentida con el propio Partido Libertad y Refundación, sino que gente
Bueno, es una incisión, pues decir, Libre es una incisión del Partido Liberal, pero sin duda alguna queda diezmado Libre como tal. ¿Se robustece el Partido Liberal una candidatura de Jorge Cálix? ¿Cómo quedaría lo de Salvador Narrala? Yo sé que no me compete que usted me responda a esto, porque a la gente de Salvador Narrala, porque mirábamos también a don Pedro Barquero consultándole a las autoridades del Partido Liberal que cuál era el mecanismo para poder llegar a ser candidato dentro del Partido Liberal. Pero realmente robustece, queda diezmado. ¿Cómo queda Libertad y Refundación frente a esto? Sí, mire, no hay duda que el Partido Libre queda con un golpe muy fuerte porque su bancada ya tiene 10 diputados menos en el Congreso. Si antes se le hacía difícil lograr algunos consensos, ahora con mucha menor razón. Y hay que recordar que los diputados liberales que han estado favoreciendo al gobierno también tendrán que tener cuidado ahora, porque esos diputados que sigan la comparsa gubernamental en acciones realmente ilegales, porque así se han tomado decisiones, o que no favorecen a la población hondureña, les pasará una factura el liberalismo internamente primero y después en las elecciones generales. Yo creo que la oposición política en este momento va a tener mucho cuidado. Bueno, para empezar, imagínense que hay funcionarios públicos que ya se están desmarcando de la presidenta de la República. Hace unas 2 semanas, mi hijo me señalaba un carro que llevaba un rótulo que decía: el gordito no se va. Cuando ha existido toda una campaña ahora que uno escucha se va el familión o el familión se va. Y ahí ya prácticamente el alcalde de Tegucigalpa se está desmarcando. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con eso? Que además de ese desmarque que debilita la gestión de gobierno, pues también, lógicamente, el hecho de que hayan 10 diputados y dirigentes nacionales que se retiren de Libre va a tener un impacto para las elecciones generales, no ahorita, porque ahorita en la primaria la abogada Rixi Moncada queda sola. Antes querían imponer un candidato, querían un candidato único, pues lo han logrado. Tienen un solo candidato, no tienen competencia, pueden hacer lo que les dé la gana. Para ahora no se va a ver ese efecto, lógicamente, de la salida de Jorge Cálix y sus seguidores, sino que para la elección general, donde indudablemente si la candidata Rixi Moncada no levanta ánimo, no genera seguimiento dentro del Libre, mucho menos en la elección general. Por lo tanto, nosotros hemos dicho una cuestión: el diputado Jorge Cálix solo necesita pasar la elección primaria y ya es presidente. ¿Qué es lo que más ha golpeado, qué es lo que más golpeó a Libre para que lograran llegar a esa determinación de expulsar al abogado Jorge Cálix y a sus diputados? Yo creo que al momento en que ven que no hay forma en que detengan el triunfo del diputado Jorge Cálix, que va en un proceso más bien ascendente, y que no había forma tampoco de manipular en el Tribunal Electoral, porque una votación arriba de 15 puntos es imposible que se haga un fraude. Yo creo que esos fueron los elementos, licenciado Carlos, que los llevó a tomar la decisión extrema. El hacer público el hecho de que Jorge no tenía sus derechos políticos, no podía participar dentro del Libre como candidato presidencial por su expulsión. Creo que el miedo lo llevó a esa acción, que prefieren tener su candidata única e irse a las elecciones generales creyendo que pudieran ellos ganar una elección por distintos mecanismos distintos, lógicamente, a la democracia. ¿A través de un fraude? Bueno, dentro del Libre se caracterizó el fraude interno. Mire, por ejemplo, en el periodo pasado, y hay delitos electorales cometidos por la abogada Rixi Moncada. Cuando yo participé como presidenciable, yo me di cuenta muy bien que a cada quien le dejaron su partido político que hiciera lo que le diera la gana y que pusiera a la gente que quisiera. El pacto fue: el Partido Nacional no se metía en lo que hacía el Partido Liberal ni el Partido Libre. El Partido Libre no se metía en lo que hacía el Partido Liberal ni el Partido Nacional. Igual el Partido Liberal no se metía en lo que pudiera ser Libre o el Partido Nacional. Cada uno, metido en su bodega, acomodaba los votos como le diera la gana. Eso es un delito electoral. Y así se fraguó toda la estructuración de planillas a diputados y alcaldes y la propia presidenta. Lógicamente, en la elección general, que siempre se acomodan esos resultados también, dependiendo de quienes tengan el control en el tribunal, 2-1, pues al final era imposible detener la elección de la presidenta Castro, puesto que era abrumadora su triunfo electoral. Y ahí es donde yo le digo que
ni siquiera el fraude puede tener. Pero que ha operado con nivel de corrupción, con nivel de manipulación y de fraude las elecciones primarias y sobre todo las internas en el Partido Libre, eso es cierto. Y recordemos una cuestión, lo peor que usted le puede poner como desafío y ofensa al presidente Zelaya, a Manuel Zelaya Rosales, a Mel, es el hecho de que usted pueda disputarle la presidencia del partido. Ahí hay un autoritarismo extremo que quien se ose en desafiar para presentar un candidato a la coordinación general es perseguido, es excluido, es marginado y toda la intención de la destrucción política en contra de una persona. Finalmente, fue un error de cálculo político el hecho de haber expulsado a Jorge Cáliz de las filas de Libre. De acuerdo, completamente. Para mí fue un error de cálculo político. Esto lo va a pagar muy caro esta dirigencia que controla el partido en la elección general. Debió habérsele permitido al diputado Cáliz, debió haberse generado un proceso de encuentro, de reconciliación, de diálogo interno dentro de Libre para unificarnos fuertemente, que la agenda legislativa se fortaleciera, que el Poder Ejecutivo tuviera su mejor talento dentro de Libre, pero no existió eso. Por el contrario, existió más bien un alejamiento y existió más bien una campaña orientada y sistemática de odio, de rencor, de persecución, al grado tal que hoy los funcionarios públicos que simpatizan o que simpatizaban o siguen simpatizando con el diputado Jorge Cáliz no pueden decir nada en las entidades de gobierno porque ya son expulsados de sus trabajos. Ese nivel de intolerancia ha llevado a que este golpe sea un golpe certero para las próximas elecciones generales en los cuales esta dirigencia de Libre no alcanzará un triunfo electoral nuevamente. Muchas gracias, abogado. Un gusto saludarle y a toda su audiencia. Muy amable. El abogado Wilfredo Méndez, gerente de campaña de la precandidatura del abogado Jorge Cáliz. Y ahora ya no se puede decir de Libertad y Refundación, sino que más bien con su cercanía al Partido Liberal. Pero vemos cuál será la respuesta también de este instituto político en relación a ese acercamiento que ha tenido Jorge Cáliz. Bien, buenas tardes, hasta aquí, analistas de la noticia. Que estén bien.